mínimo, que era poco en un principio, pero es que luego se ha desmadrado. A los 10 minutos ya viene la Guardia Civil que abandonemos el domicilio. La misma policía nos trajo aquí. Que los fuegos se apagan en invierno, que ya va siendo hora que se invierta. Es el testimonio de los vecinos afectados por los incendios en León. A esta hora preocupa especialmente El Bierzo. En Las Médulas y en sus inmediaciones hay 6 pueblos desalojados. Nos quedamos sin nada en el pueblo. En Zamora el fuego ha llegado a las viviendas. Se ha llevado por delante una casa y 2 naves industriales en Cubo de Benavente. Tras ser desalojados, los vecinos ya han podido volver a sus pueblos. Han ardido 3.500 hectáreas. Buenas tardes. La Junta habla de terrorismo ambiental. Considera que la mayoría de estos incendios han sido provocados. A esta hora, 500 efectivos y 20 medios aéreos siguen trabajando sobre todo en León y Zamora. Ana Gago, Pablo Carretero. Estamos en la entrada del pueblo de Las Médulas, hasta donde nos han permitido acceder por la peligrosidad del incendio. A estas horas el fuego continúa activo y se encuentra en Orellán, donde ha arrasado ya varias casas. El incendio de la Caballeda continúa en nivel 2, pero las labores de extinción están siendo mucho más tranquilas que en la jornada de ayer. Es uno de los fuegos que preocupan y que han sido tratados esta mañana en la reunión del CECOPI. Todos los daños materiales públicos y privados van a ser pagados por la Junta de Castilla y León, de forma rápida. Todo esto en medio de una ola de calor que lleva ya 8 días azotando la comunidad. De momento no termina, podría hacerlo a mediados de semana. Hemos hablado con Jorge Rey, que predice el tiempo con las Cabañuelas. Y esta tarde subirán todavía más las temperaturas, las máximas rondarán los 40 grados. Solo veremos mayor inestabilidad en las zonas de montaña donde podría haber chubascos. Comienza el reparto de menores migrantes no acompañados. El Gobierno los va a distribuir por las comunidades autónomas. Todos proceden de Canarias, que está saturada. Sara Ayuso. Sí, se cumple así la orden de marzo del Tribunal Supremo que obliga al Ejecutivo a hacerse cargo de la tutela de estos menores en la península. Desde el Gobierno de Canarias hablan de improvisación y falta de concreción. Comienza la nueva campaña de producción en la planta de azucarera de Miranda. Se adelanta 2 meses y se centrará, tras los ajustes de la compañía, en el refinado de azúcar de caña. Veremos cómo se eliminan obstáculos en los museos para las personas con discapacidad. El Ministerio de Cultura ha habilitado intérpretes de lengua de signos en los 16 museos estatales. Una sensación en el cuerpo que esto no se olvida jamás, y bueno, nosotros al final tuvimos mucha suerte porque conseguimos salvar la nave, que era nuestra preocupación. Es uno de los vecinos afectados por el fuego. Hasta 13 incendios simultáneos en la provincia de León en las últimas 48 horas. El trabajo de los efectivos sin descanso ha conseguido estabilizar la mayoría, pero a esta hora preocupan 3 focos. En Lleres, en Las Médulas, en Llamas de la Cabrera y Pombriego, y también en Murias de Paredes. Estaremos en directo en los 3. Vamos a empezar por el incendio que más preocupa debido a su afectación al Parque Natural de Las Médulas. Ana Gago, volvemos contigo. Cuéntanos. Las llamas del incendio que tienen en vilo al Bierzo han arrasado ya con varias casas de los pueblos de Las Médulas y de Carucedo, también de Orellán, donde se encuentra ahora mismo el incendio que se dirige hacia Voces. Según nos cuentan personas que han podido acceder a la zona, el mirador de Orellán habría quedado totalmente calcinado. Por suerte, el circo de Las Médulas del Parque Natural ha quedado intacto. Más de 1.400 personas han tenido que ser desalojadas de sus pueblos. Algunas han dormido en casas de familiares y nos hemos encontrado con vecinos que han pasado la noche en sus coches. El panorama es totalmente devastador. Se respira incertidumbre e impotencia. Carlos miraba esta mañana los daños que le había infligido el fuego de Las Médulas. La plantación de lúpulo ardió, pero salvó la fábrica. La sensación en el cuerpo que esto no se olvida jamás, y bueno, nosotros al final tuvimos mucha suerte porque conseguimos salvar la nave, que era nuestra preocupación.
Un desastre a su alrededor, pero feliz, porque el negocio continuará. Somos 14 personas viviendo del negocio y claro, nos costó muchísimo trabajo llegar a montar esto y que se pueda marchar en 10 minutos por un incendio de este nivel. Se mantiene el desalojo de casi 800 personas de 4 poblaciones de 3 municipios. Algunos han pasado la noche en la residencia universitaria de Ponferrada. No nos ha pillado descuidados, estábamos un poco a la palestra y hemos salido pitando. Y el lío que nos hemos metido todos. Y entonces la misma policía nos trajo aquí. Que los fuegos se apagan en invierno, que ya va siendo hora que se invierta precisamente en limpiar. El acceso a todas las poblaciones sigue prohibido. La gente se mueve hoy entre el estupor, la rabia y la pena. Lo que acabo de ver es una verdadera tragedia. Es una desgracia natural bárbara. Ha arrasado con todo. El fuego sigue sin control en uno de sus flancos, el que se dirige a la localidad de Pombriego. Este es otro punto del Bierzo, preocupante también, llamas de Cabrera en plena montaña. Está siendo muy complicada la extinción del fuego. Fíjense en la dimensión. Las brigadas forestales, por aire y por tierra, trabajan para tratar de refrescar la zona. Ahí está nuestra compañera Elena Rodríguez y además con novedades porque hace unos minutos acaban de desalojar 2 pueblos en ese mismo escenario. Elena, ¿cuál es la última hora? Sí, la imagen que nos estamos encontrando son la de varios frentes, algunos incluso con llama e importantes columnas de humo. Son los que mantienen en vilo a varios municipios de esta zona, como por ejemplo a Llamas de Cabrera y también a Santa la Villa. En ambos hay apenas unos 500 vecinos, todos ellos estaban prevenidos desde esta mañana, confinados en sus casas, pero finalmente sí ha sido necesario que les evacuaran con motivo de prevención para evitar males mayores. Hemos podido acceder a uno de estos municipios, a Llamas, y nos hemos encontrado con un pueblo completamente desangelado, apenas una patrulla de la Guardia Civil, pero sí que es cierto que los accesos estaban abiertos, no nos hemos encontrado ninguna carretera cortada. Si ponemos la atención ya en el fuego, preocupa cómo están avanzando esas llamas y cómo cada vez son más los frentes que están amenazando toda esta zona. El operativo ahora mismo lo que está buscando es encontrar alguna zona accesible para que pueda entrar la máquina bulldozer y así perimetrar el fuego. Y el tercer punto preocupante todavía a estas horas es Murias de Paredes, también en León, pero ya fuera de la comarca del Bierzo. Mónica Murciego, ¿cómo están ahora mismo las cosas por allí? Buenas tardes, pues sí, aquí son horas de intranquilidad. Es verdad que no hay peligro para la población, pero en Fasgar, en el entorno de Fasgar, en el municipio de Murias de Paredes, llevan 4 días viendo cómo arde este monte. Hay el foco activo más preocupante está en el Pico Tambarón, pero hay otros 2 también en la localidad de Montrondo. Hay una veintena de efectivos del operativo antiincendios de la Junta y continúan llegando refuerzos. Hemos visto también un operativo que venía de Zamora. El peligro sería que este fuego, estas llamas, cruzaran hacia Palacios del Sil, hacia el Bierzo, porque la climatología, el intenso calor y sobre todo las rachas de viento que han aumentado en las últimas horas podría poner en peligro y está complicando esas labores de extinción de un incendio que ha dejado también en las últimas horas una decena de brigadistas atendidos por inhalación de humo. Es verdad que es complicado porque hay zonas que no se puede acceder con maquinaria, que hay que acceder de forma manual, con lo cual eso ya también complica un poco la situación. Para que se den un poco de cuenta que tienen que permitir desbroces y mantener el monte más limpio. Los pinares, en el momento que entró en los pinares, eso era imparable. A las 12 de la noche aquello metía miedo lo que ahí había. Todos estos incendios están dejando daños materiales en los municipios. En Las Médulas se han quemado varias casas y las llamas, como ven, han llegado hasta las puertas del cementerio municipal. Centenares de vecinos tuvieron que ser desalojados ayer por la amenaza de las llamas y algunos ya han podido regresar hasta sus casas. Nos quedamos sin nada en el pueblo. Ya estamos sin nada. Y se le quema la casa aquella, ¿no? Y así de desolados estaban los vecinos en Cubo de Benavente, en Zamora, al ver cómo se quemaban allí una casa y 2 naves industriales. El fuego devoraba toda la estructura en apenas minutos. Todos los daños materiales públicos y privados van a ser pagados por la Junta de Castilla y León, de forma rápida,
de forma generosa en cuanto a las cuantías, que va a cubrir edificaciones, va a cubrir enseres y por lo tanto va a cubrir todo el daño material. Primera semana de septiembre, mes de agosto, ahí se llevará al Consejo de Gobierno los acuerdos necesarios para esas compensaciones. El consejero de Medio Ambiente garantiza la agilidad de las ayudas que se aprobarán en los primeros consejos de gobierno. Suárez Quiñones ha llamado a la prevención, la prudencia y a la colaboración de los ciudadanos para señalar a quienes están provocando los incendios. Ha explicado que la actuación del operativo está siendo muy compleja, dadas las dificultades del terreno y las altas temperaturas. 4 personas han resultado heridas leves, entre ellas 2 miembros del operativo y también 2 vecinos. Las dificultades que está teniendo estos incendios son máximas por la orografía, por la meteorología y por la acumulación de incendios que se ha producido en un número verdaderamente sorprendente y muy preocupante. Más de 200 militares trabajan y seguirán trabajando en estos incendios, 140 medios materiales, y a todo esto tenemos que sumar las 4 BRID que están trabajando. Pues nos vamos a desplazar ahora hasta Zamora. Allí han ardido 3.500 hectáreas en Molezuelas de la Carballeda. Aunque el incendio está todavía activo, parece que la situación mejora. En Cubo de Benavente se han vivido los momentos más tensos. Pablo, ¿cómo están ahora las cosas? Actualmente se encuentra en nivel 2 el incendio de la Carballeda y los servicios de extinción de incendios están intentando sofocar los distintos focos abiertos y de hecho a nuestras espaldas hace media hora había una gran columna de humo que ahora mismo no es visible a simple vista. Lo cierto es que se han vivido momentos difíciles y es que después del paso del fuego podemos ver la destrucción que ha dejado a su paso por la provincia de Zamora. Después de una noche de largo trabajo vemos la destrucción del fuego, árboles, maleza, caminos. Atentos a la entrada del Cubo de Benavente, donde las llamas llegaron al cementerio. Ha sido una noche complicada con vecinos evacuados. Estábamos todo el pueblo de Cubo, el de Uña, el de Molezuelas, estábamos todos en Camarzana. Entonces, al momento estábamos allí y ya llegaron los de Congosta también. No ha visto desgracias personales, que es lo más importante, y lo otro, pues a ver cuándo se dé una solución o se haga un estudio de lo que ha sucedido. Pues. En el pueblo esta mañana todavía sofocaban las llamas de esta nave ferretera, daños materiales de los que se han librado casi milagrosamente algunos edificios del pueblo. Y había 6 o 7 ovejas, que era el miedo que tenía yo, que son de un vecino que las metió allí, y están allí para la parte de abajo en una esquinina que no se ha quemado, o sea que he quedado muy contenta porque las ovejas siguen allí vivas, o sea que... Vemos un ejemplo de ello. En esta casa el fuego solamente quemó unas alpacas. Eso no es daño, si queremos decir la verdad, eso no es daño. Hoy los vecinos lo ven con más tranquilidad, sin embargo están resignados con los daños que ha provocado el fuego. Son vecinos que ya han vuelto a sus casas después de haber tenido que ser desalojados en la jornada de ayer y que hoy han podido de nuevo comprobar a ver si han tenido daños en sus propiedades. Lo cierto es que han vivido momentos difíciles. Este es el pabellón municipal de Camarzana de Tera, que se ponía al servicio de los vecinos desalojados. Cerca de 200 personas han pasado aquí la noche. Otros lo han hecho en casa de amigos, familiares o en el albergue de Río Negro del Puente. Hasta aquí llegaban relativamente tranquilos después de una tarde muy dura. Cuando me asomo fuera yo veo las columnas de humo entre Uña y Cubo que se venía hacia aquí. Digo, madre mía, y a los 10 minutos ya viene la Guardia Civil que abandonemos el domicilio. Se han desalojado los agentes, han ido al pueblo y han dicho que había que desalojar y que viniéramos para Camarzana. Cruz Roja y Protección Civil se afanaban en que a los desalojados no les faltara de nada. Bocadillos, fruta, agua, hasta una estación de cargar móviles había en el pabellón. Están portando muy bien toda la gente, muy contentos. ¿Os van a dar de cenar, a buscar sitio para dormir? Dormir luego habrá que montar aquí, me han dicho, pero vamos, aquí nos quedamos. Y aquí estamos bien, nos han atendido muy bien. Aquí bien, ¿verdad? Nada de comer, agua. Vemos que te has traído las mascotas, claro. Sí, para mí son mi familia. La noche incómoda y con mucha preocupación, pero segura.
Más tranquilos ya en Ávila, en las Navas del Marqués. El incendio del viernes se estima que durante el fin de semana ha afectado a unas 700 hectáreas. Todavía no se ha reabierto el tráfico ferroviario entre Ávila y El Escorial. Sergio Jiménez, ¿qué novedades hay? Parece que el incendio forestal de San Bartolomé de Pinares va mejorando. A primera hora de esta mañana, el CECOPI ha decidido bajar el nivel de gravedad potencial del incendio de nivel 2 a nivel 1. Esto quiere decir que ya han terminado las labores de limpieza en la vía férrea que une Ávila con Madrid y ahora es decisión de Adif la reapertura de los trenes por esta vía. Bueno, extinguidos como pasa en todos los incendios. Extinguidos supone que nos podemos retirar de aquí y dejarlos sin vigilancia y para eso puede tardar tiempo. Porque un incendio de estas características, con esta superficie, que hay tanto arbolado quemado, al final hay mucho combustible que está parcialmente quemado y eso en cualquier momento puede quemar y es muy difícil de apagar todo ese volumen de combustible. Entonces tardaremos tiempo en darlo por extinguido seguramente. Y otro incendio lo encontramos en pleno corazón de la montaña palentina. Sigue activo más de 24 horas después, está en nivel 1 porque no amenaza a la población, pero está costando controlarlo. Es difícil acceder por la vía terrestre, por eso son cada vez más los hidroaviones y helicópteros los que trabajan en la zona. Lola Rebolleda. Sí, preocupa bastante este incendio activo en la montaña palentina, además en su espacio protegido, en su parque natural. Ayer se originaba en Resova, en el término municipal de Cervera de Pisuerga, pero el viento lo ha ido virando, lo ha ido girando hacia la zona de la Pernía, que es ahora hacia donde se extiende. No está tan bajo de momento como para tener que desalojar a los vecinos, pero hay una calma tensa entre sus habitantes. ¿Por qué preocupa y por qué cuesta tanto controlarlo? Primero, porque hace muchísimo calor. Segundo, porque se ha originado en una zona muy seca. De hecho, se habla como posible origen una tormenta seca con aparato eléctrico, un posible rayo que haya iniciado este fuego. Y también preocupa y cuesta controlarlo por el viento que está bastante presente en estas cotas más altas de la zona norte de la provincia palentina. Estamos viendo el humo que como tapa toda la parte de la Horca de Lores, por lo tanto el incendio pues sigue muy potente. Hay un pinar y yo creo que el pinar se ha quemado. Me parece que se ha quemado anoche, no deja ver el humo, no lo he podido ver y ha avanzado bastante más para acá, ya para abajo, sí. Preocupados estamos, lo que pasa es que ya hay como creo que son 2 helicópteros y 2 aviones por lo menos y ya tranquiliza un poco más. La cantidad de animales que pueden haber muerto ahí, todo el terreno que se estropea en principio. Tanto el PSOE como Vox han querido mandar su respaldo a los vecinos desalojados y el agradecimiento a los efectivos que trabajan para contener las llamas, pero también reclaman medidas al gobierno regional. Carlos Martínez pide la constitución de una mesa permanente. Que con carácter de urgencia reúnan los grupos políticos, para que con carácter de urgencia reúnan a todos los implicados en el sector, a los propios municipios, juntas comarcales que están sufriendo y padeciendo estos incendios, para poner encima de la mesa las soluciones que a posteriori sean necesarias. Estamos realmente preocupados porque no sabemos si cuentan con el personal, con los medios, con los servicios necesarios, dado que Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de la Junta, decidió prorrogar el presupuesto de 2024 a 2025 y no sabemos si las partidas presupuestarias de este año son suficientes. La semana pasada hubo 40 muertes en Castilla y León atribuibles a las altas temperaturas. Son los datos del Instituto de Salud Carlos III, que refleja que además 290 fallecidos por los mismos factores se produjeron en el conjunto de España en esos días en plena ola de calor. Desde el inicio del verano, el exceso de las temperaturas ha sido la causa de 128 muertes en Castilla y León y casi de 1.800 en el conjunto del país. Llevamos ya 8 días sumidos en un bochorno que está cerca de llegar a su fin. El divulgador Jorge Rey predice que tendremos un respiro, pero será a mediados de semana, aplicando, eso sí, el método de las cabañuelas. A lo largo de esta semana seguiremos teniendo calor, pero no de esta intensidad, según el pronóstico de las cabañuelas. Se ve ya un cambio de tendencia, tenemos bajas presiones sobre España, pero que estos próximos días lo único que nos traen son tormentas. Es decir, en general todavía tiempo de verano, pero ya es verdad que también eso va a aliviar un poco las temperaturas. Es la predicción meteorológica del burgalés Jorge Rey aplicando el método tradicional. Señala además un cambio brusco hacia la mitad o el final de la semana que viene por las bajas presiones. Pues va a permitir en definitiva que las masas templadas desde el norte de Europa bajen
por todo el continente hasta España, provocando baja en las temperaturas. Pero las cabañuelas indican que no será la despedida del calor. Para los muy últimos días de agosto y sobre todo ya de cara a principios de septiembre esperamos la posibilidad de calor tardío, ¿no? O sea, incluso de que podamos hablar de una ola de calor. Jorge Rey destaca que está ocurriendo lo que adelantó hace meses. El pedrisco ha dañado en la provincia de Palencia alrededor de 34.000 hectáreas de cultivos, la mayoría cereales de invierno. Las zonas más afectadas por las tormentas de granizo han sido las comarcas del Cerrato y la Tierra de Campos. La parte positiva es que los agricultores ya han comenzado a cobrar las indemnizaciones. Las tormentas de granizo golpearon el campo palentino en los meses clave del ciclo de los cultivos. Sin embargo, los daños se concentraron sobre todo en Tierra de Campos, donde se vieron afectadas 22.400 hectáreas. También en el Cerrato, el pedrisco afectó a 77.000 hectáreas. Tenemos dos zonas donde ha habido más daño centralizado, quizá, que es la zona de Osorno y la zona de Villamartín y Mazallegos. Ahí se encuentra lo más dañado, digamos, pero el pedrisco suele afectar de forma muy dispersa y así lo ha hecho este año. Son 34.000 hectáreas, son muchas hectáreas y afortunadamente pues el daño medio no ha sido excesivo. Esta campaña se han sembrado en la provincia de Palencia alrededor de 270.000 hectáreas, por lo que los daños superan el 12% de la superficie. Un pedrisco tiene más perjuicio que el económico. Hay que ir a cosechar para ver que coges nada o casi nada en algunos casos, pero hay que hacerlo porque si no, pues la parcela queda muy mal. Al año que viene hay mucho rebrote de ese cultivo y hay que tenerlo en cuenta el efecto del cultivo posterior. Y siempre hay que tener en cuenta que también el seguro tiene una parte de franquicia, que un 10% no se le paga al agricultor. Los agricultores afectados ya han comenzado a cobrar las indemnizaciones hace 15 días. Calculan que superarán los 6 millones de euros en la provincia de Palencia. Los primeros 10 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo alojados en el centro Canarias 50 viajan hoy hasta la península. Comienza así el reparto de casi 1.000 menores entre las comunidades autónomas para que el Ejecutivo cumpla la orden del Tribunal Supremo y se haga cargo de su tutela. Un auto aprobado en marzo. Sara Ayuso. Sí, de hecho, desde el Partido Popular critican estos plazos y acusan al Gobierno de carecer de un plan migratorio y de utilizar a las personas para generar debates políticos. Son cerca de 1 millar los menores migrantes no tutelados, no acompañados, solicitantes de asilo que deberán ser reubicados en los centros del Sistema Nacional de Acogida en la península. Serán en grupos de 15 o 20, 2 veces por semana. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado la improvisación y la falta de concreción. De hecho, dice que a estas alturas desconocen los nombres de los migrantes que a finales de semana deberán viajar y pide un protocolo para regularizar todo este proceso. Desde el Gobierno andaluz van más allá y hablan de actos xenófobos. Y difícilmente puede dar ninguna exigencia al resto cuando ellos mismos no son capaces de cumplir. 10 meses desde que se produjo el requerimiento del Tribunal Supremo. 10 meses para dar respuesta. Lo que sí que pedimos es el cese inmediato de un intento de imponer de una manera unilateral un reparto forzoso de menores no acompañados entre las comunidades autónomas. Les hablamos ahora de la creación de empresas, que ha crecido en junio en Castilla y León. Lo ha hecho en un 1,5% con respecto al mismo mes de 2024. Valladolid, Salamanca y León han sido las provincias en las que más se ha incrementado. La comunidad ya encadena 2 meses consecutivos en los que la creación de empresas crece con respecto al año anterior. En junio se constituyeron 264 sociedades mercantiles y tan solo se disolvieron 71. Son buenas cifras, pero aún están alejados del resto de regiones españolas. Tan solo Murcia y Cantabria, donde se destruyeron más empresas de las que se crearon, tienen peores datos que Castilla y León. A paso lento, pero crece el número de empresas en Castilla y León. Es el caso de Lisa, que esta primavera puso en marcha su segundo negocio. Llevamos aquí desde el 21 de mayo y bueno, todo fue a raíz de reactivar un poco la figura de los kioscos de nuestra ciudad. Teníamos a lo mejor un poco de pues ese miedo inicial que se puede decir de acercarnos a ese café para llevar o bebidas para llevar, pero la aceptación es muy bonita. Darle una vuelta a los kioscos tradicionales para mantener su esencia en las calles de la comunidad. Abrir un negocio es un paso tan ilusionante como arriesgado. No te voy a mentir, lo veo muy complicado, sinceramente. Es muy difícil mantener el pequeño comercio a flote
Y ha sido un poquito gracias a la ayuda de mucha gente y bueno, a mucho empeño por nuestra parte también. Elisa, como otros pequeños emprendedores, echan falta más ayudas para poder sacar adelante sus proyectos. Al final te mueve tu pasión, tus ganas de emprender, pero es muy duro. Yo lo pienso muchas veces y digo, me encantaría a veces abandonar todo y ser ser asalariado, porque de verdad es muy complicado, pero te mueve la pasión. Los empresarios castellanos y leoneses destinaron en junio más de 8 millones de euros para crear un total de 264 nuevas sociedades. Este lunes ha comenzado una nueva campaña de producción en la azucarera de Miranda de Ebro. Se adelanta 2 meses y será diferente porque ahora se va a dedicar al refinado de azúcar de caña. La próxima semana llegarán los primeros camiones desde el puerto de Santander. Luis Ángel Rozas. A punto de cumplir su centenario, la azucarera de Miranda de Ebro, la más antigua de España, inicia una nueva etapa. A partir de hoy dejará de molturar remolacha para pasar a dedicarse al refinado de azúcar de caña. Pero en este proceso ha perdido a 11 trabajadores de su plantilla. La azucarera de Miranda de Ebro inicia una nueva etapa en la que se dedicará a refinar azúcar de caña que ya ha llegado al puerto de Santander. Tenemos 2 barcos, este año son 60.000 toneladas. Se abandona el molturado de remolacha y eso cambia el proceso y las condiciones laborales. Lo que más nos va a cambiar son los horarios, los turnos de trabajo. Estábamos acostumbrados a empezar en octubre, noviembre y a acabar para enero, febrero, y ahora pues bueno, este año empezamos en agosto. Esto ha provocado la salida de casi la mitad de los fijos discontinuos, lo que supone tener menos plantilla para el inicio de campaña. Sobre todo han sido los 14 fijos continuos y un par de personas de plantilla que bueno, pues han encontrado otra cosa. Pero además el ERE ha supuesto el despido de 11 trabajadores fijos, entre los que se van los más jóvenes y algunos veteranos, como el que fue presidente del comité de empresa durante 26 años. Yo empecé con 16 años en Córdoba, en la fábrica de San Rafael, Villarrubia, con 16 años, de los cuales son, creo que 44 y 5 meses llevo en esta industria. A pesar de los despidos, La Puebla se felicita por haber conseguido la continuidad de la azucarera más antigua de España. Hemos tenido la suerte de que han escogido esta fábrica para el refino, porque si no, habría sido un cierre como el de La Bañeza. En octubre se cumplirán 100 años de la puesta en marcha de esta planta. Visitar un museo puede suponer una barrera para las personas con capacidades especiales. Este verano, los 16 museos estatales del Ministerio de Cultura amplían el programa de actividades con intérpretes de lengua de signos. Se une al resto de medidas para facilitar la accesibilidad. Además de las visitas guiadas, este año actividades como cuentacuentos o talleres familiares también cuentan con intérprete de lengua de signos. Lo que queremos no es diseñar unas actividades que sean solo exclusivas para el público con discapacidad auditiva y o sordera. También los 16 museos estatales disponen en sus mostradores de bucles magnéticos para facilitar la accesibilidad auditiva. Hay muchas asociaciones ya que ponen a disposición de los equipos de los museos todo su conocimiento. Así como vehículos motorizados y planos ápticos para personas con discapacidad visual. Están incorporados solo en 2 museos, en el Museo del Traje y en el Museo Nacional de Artes Decorativas, pero queremos ir implantándolos en el resto. Y para los que sufren trastorno del espectro autista, el programa Empower Parents busca que los más pequeños cojan confianza para enfrentarse a actividades en público. Que aprendan que hay diversidad de culturas, que se acerquen a otras regiones culturales, que vean que hay muchas personas que viven no tan diferentes que nosotros, aunque a veces lo parezca. Y de esta forma meter en su propia maleta experiencias que les acompañen el resto de la vida. Y al final de curso, pues la cierran y se la llevan a su casa con todo lo que han aprendido. Hoy, por desgracia, las médulas están siendo protagonistas por los incendios, pero hay que recordar que son patrimonio de la humanidad desde hace 28 años. Un paisaje singular en el que la ingeniería romana y sus paisajes han dejado una impronta que cada año atrae a cientos de miles de turistas. Ahora ese lugar único ve comprometido su futuro. Es la mayor mina romana de toda la península ibérica. Su paisaje, moldeado por la extracción aurífera y su singular vegetación transformada por los romanos, llevaron a este espacio a ser declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997.
Su riqueza natural, marcada por robles, encinas, por singulares castaños, algunos más que centenarios, han atraído cada año a más de 300.000 turistas de todo el mundo. Su avifauna está catalogada como singular y sus arenas rojizas y vegetación forman un paisaje único que fusiona la historia de más de 2000 años y la transformación de un hábitat singular en nuestro país. Sus sendas, el mirador de Orellán, el entorno de los castros prerromanos y romanos, sus galerías y cientos de kilómetros de canales milenarios que llevaban el agua a la explotación, hacen de Médulas un lugar irrepetible, valorado mundialmente por arqueólogos, botánicos y biólogos por la explotación humana y la naturaleza perfectamente fusionadas.